Hola a los alumnos de Filosofía del B2. Vamos a la lección 14. Vamos a ver. Primero, ya os dije por escrito que era una lección larga y un poquito densa. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar de los dos primeros puntos. Es decir, del punto dedicado al Estado y del punto que trata las cuestiones de la legalidad y legitimidad. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, acerca del Estado. Primero tendríamos que contar con una definición de lo que es el Estado. Entonces, es habitual dar la definición de Max Weber. Es una organización que ha tenido éxito y que monopoliza el derecho al uso legítimo de la violencia. Es una organización política. ¿Qué elementos tiene que tener un Estado para ser tal? Pues ha de contar con instituciones variadas, parlamento, gobierno, administración, etcétera. Ha de contar también con un territorio sobre el que tiene jurisdicción la ley que emana del Estado. Ha de contar también con una población que está bajo la jurisdicción de la ley de ese Estado, y ha de contar también con una noción fundamental, que es la noción de soberanía, que es justamente eso que hace al Estado el que por encima de él no exista ningún poder superior, en principio. Bueno, después está la cuestión de la... Bueno, hay muchas más cuestiones, pero por tratar algunas, está la cuestión de la jefatura del Estado. La jefatura del Estado es la encarnación en una persona, quizá a veces varias, de el Estado. Y esa persona además sirve para simbolizar al Estado. En una monarquía como parlamentaria, constitucional como la nuestra, el jefe del Estado es el rey, no es el presidente del gobierno, sino el rey. Y ya sabemos que al rey no se le elige. Al presidente del gobierno, indirectamente o directamente, se le elige. El jefe del Estado puede ser, en el caso de las repúblicas, alguien elegido. Y las repúblicas, aunque hay muchos tipos, pueden dividirse en principio en lo que se llama república presidencialista y semipresidencialista. En la república presidencialista, el jefe del Estado, además, digamos que es también el primer ministro, ejerce como jefe de gobierno. Mientras que en la república semipresidencialista no, o al menos no siempre, aunque tenga a veces, como en Francia, puede tener, es que es una república semipresidencialista, el jefe de la República Francesa no necesariamente tiene competencias en el gobierno, aunque eh, por ejemplo se puede dar lo que se llama el fenómeno de la cohabitación, y entonces prácticamente el papel desde el punto de vista del gobierno del presidente de la República queda muy disminuido. Como república presidencialista, pues tenemos el caso de Estados Unidos, en donde el jefe del Estado es también digamos, el que dirige el gobierno. Bien, otra cuestión a tratar es la de la historia de lo que ha sido el Estado. Entonces, se habla de organizaciones preestatales hasta Maquiavelo. Es Maquiavelo, en el Renacimiento, el primero que utiliza la noción de Estado. La literatura filosófica, la primera vez que aparece esa palabra es con Maquiavelo. Antes se ha hablado de ciudades, de polis, de ciudades-estado o de imperium, pero no de Estado. Entonces, se suele entender que el Estado nacional moderno nace a partir del Renacimiento y que
comienza en algunos países europeos, algunas zonas europeas, como es Inglaterra, Francia y España, eh, con unas monarquías autoritarias que consiguen la subordinación de los señores feudales, con mayor o menor éxito en la unificación, pero para hablar en general, así. Después vendrán lo que se consideran el Estado absoluto, su expresión máxima es el Estado de Luis XIV en Francia en el siglo XVII, en donde él es la ley y si quiere está por encima de la ley. Él lo es todo. Después vienen los estados ilustrados. El estado ilustrado va a contar con el pueblo, pero ya sabéis el lema, o sea, va a legislar para el pueblo, va a hacer todo, en principio, por el bien del pueblo, pero sin contar con el pueblo. Este es el lema del despotismo ilustrado. Después viene el Estado liberal, que lo que hace es justamente hacer que nadie esté por encima de la ley, tampoco el soberano, tampoco digamos, el jefe del Estado, ha de estar también sometido al dominio de la ley. El liberalismo, el Estado liberal lo que hace es, en vez de defender al hombre del hombre, como de algún modo hacía el Estado absoluto, que era defender eso, con la autoridad del soberano a los hombres de los hombres, para que no entraran en guerra, en robos. El Estado liberal lo que hace es proteger a los ciudadanos del abuso posible justamente del Estado. Entonces, autores como Locke y luego en la esfera económica Adam Smith van a ir otorgando a la concepción del Estado liberal sus características. John Locke, el padre del liberalismo político, que me mareo, el padre del liberalismo político, lo que defiende es que hay una serie de derechos que los seres humanos tenemos por naturaleza, como son el derecho a la vida, a la propiedad, que el Estado debe de proteger y no puede jamás legislar en contra de ellos. Sobre este liberalismo político de Locke aparece el liberalismo económico. La figura de Adam Smith lo que va a pedir es que, al menos dentro del territorio del Estado, se deje hacer y se deje pasar, porque digamos que la libre empresa, el que cada uno persiga su interés y su beneficio, finalmente permitirá el beneficio de todos. El Estado lo que tiene que hacer es no intervenir. Es la idea, esta teoría de la mano negra, que finalmente conducirá todo al beneficio general y impidiendo que el Estado dentro del territorio se inmiscuya en las iniciativas privadas. Claro, el paso de, digamos, los estados absolutos o de los estados despóticos al estado liberal se consigue con revoluciones, la revolución inglesa o la revolución americana o la revolución francesa. El estado liberal de algún modo fracasa en Europa en el primer tercio del siglo XX, a partir de los años 20 del siglo XX, 30, aparecen alternativas totalitarias que se enfrentan al Estado liberal. Tanto el fascismo como el nazismo como el comunismo son de este tipo. Y después, tras la Segunda Guerra Mundial, aparece lo que es el Estado
social y democrático de derecho, que es el estado de bienestar, es lo que en principio es España y en general los países europeos, y también, bueno, en menor medida el estado americano, que además, digamos, de hacer que el Estado sea no meramente un Estado jurídico, sino un Estado de derecho donde no haya nadie por encima de la ley, donde haya democracia, elecciones libres, sufragio, etcétera, eh, distinción de poderes. Hay también una protección, un amparo del Estado, de manera que el Estado puede intervenir para que, por ejemplo, pueda haber educación para todos, sanidad para todos, una protección social en el caso de necesidad para los más desamparados, etcétera. Todo esto se ha conseguido, desde luego, gracias a la aportación del Estado liberal, pero también a la aportación de sus teóricos, pero también a la aportación de las sufragistas, feministas y de los movimientos obreros que durante el siglo XIX van a ir reivindicando derechos, digamos, de carácter social. Bueno, pues me voy a quedar aquí. Muy general, tenéis que estudiar, o sea, tenéis que leer y estudiar la lección. Por ejemplo, se me ha quedado por considerar la aportación dentro del propio Estado liberal de Stuart Mill a la noción de Estado liberal, que implica que este Estado puede también intervenir como Estado liberal para amparar a los más desfavorecidos. Bueno, pues la cuestión de la legalidad y la legitimidad la dejo para otro vídeo, porque este se me va a acabar.